Sebastian Vettel, 4 veces campeón de la Fórmula 1, anunció hace relativamente poco que se retiraba de la categoría, se retiraba de la Fórmula 1, aunque en este vídeo no vamos a hablar del retiro de Sebastian Vettel, sino vamos a hablar de su trayectoria en esta serie de vídeos que comenzamos con el piloto alemán, en los que hablaremos de pilotos históricos de la Fórmula 1. Tengo la intención de hacerlo de muchísimos pilotos, incluso podríamos llegar a hacerlos en sí de los pilotos que están actualmente de la parrilla, para que los conozcamos más, y tenía las ganas de empezar con Sebastian Vettel porque ha anunciado recientemente su retiro y pues luego ha dado revuelo a muchísimas cosas, pero como digo, no vamos a hablar ni de su revuelo ni de todas las noticias que han surgido después de ese retiro, sino de la trayectoria que ha tenido Sebastian Vettel, que ha sido sin ninguna duda uno de los mejores pilotos de toda la historia de la categoría, de toda la historia de la Fórmula 1 lo es Sebastian Vettel, sin ninguna duda, por mucho que le duela a muchísima gente, sin ninguna duda, con 4 títulos mundiales, con todas las victorias que ha conseguido, todo el número de podios, es una leyenda de la Fórmula 1, es una leyenda de Red Bull, por supuesto, y también es una leyenda de Ferrari, aunque muchos no lo quieran admitir. Así que en este vídeo vamos a hablar de quién es Sebastian Vettel, os lo voy a contar desde sus inicios, desde antes de ser piloto, antes de incluso el karting, hasta finalmente lo que ha acabado siendo esta trayectoria hasta el año 2022, en la temporada en la que estamos actualmente. Esto se está grabando en el parón veraniego, por si lo veis más adelante, pero es justo una semana después, un par de semanas después, desde que anunciase su retiro de la Fórmula 1. Así que vamos a comenzar con este vídeo, vamos a comenzar con datos en específico del piloto. Comenzando por los datos específicos del piloto, Sebastian Vettel nació en la ciudad de Heppenheim, al oeste de Alemania, el 3 de julio de 1987. Los 3 ídolos que tenía de la infancia Sebastian Vettel los ha reconocido en varias entrevistas y siempre ha llegado a decir que eran los 3 Michael. ¿Por qué los 3 Michael? Porque sus 3 ídolos eran Michael Jackson, que él decía alguna vez que quería ser cantante como Michael Jackson, pero no llegó a tener la voz como sí que obviamente la tenía Michael Jackson para llegar a ser cantante. Otro de sus ídolos fue Michael Jordan, y otro de sus ídolos fue con quien sí que llegó a compartir pista en carrera, fue Michael Schumacher. Michael Schumacher, con quien tuvo una gran amistad, con quien llegó a ganar varios campeonatos en pista mientras él también estaba compitiendo, y con quien actualmente tiene una gran amistad con su hijo Mick Schumacher, como hemos podido ver en pista. Vettel se ha declarado fan del equipo alemán Eintracht de Frankfurt. Y por último, en estos datos del piloto que estamos dando previos antes de ser piloto, más allá de ser piloto, podemos hablar que Sebastian Vettel se casó en el año 2019 y actualmente tiene 2 hijas nacidas en 2014 y 2015. Vettel siempre se ha considerado un padre de familia, un hombre familiar, y es una de las razones por las que ha dado que se haya acabado retirando de la Fórmula 1. Ahora sí, vamos a comenzar por lo que ya ha sido su trayectoria en el automovilismo, comenzando por sus inicios, y como la gran mayoría de pilotos que veremos en este ranking, como la gran mayoría de pilotos que veremos en esta serie de vídeos de quién era ese piloto, Sebastian Vettel dio sus comienzos en el karting. Sebastian Vettel comenzó en el karting en el año 1995 y logró ganar varios campeonatos de niño, demostrando de lo que era capaz. En el año 2003 dio el salto a los monoplazas, ganando en su primer año el campeonato alemán de la Fórmula BMW con 18 victorias de 20 carreras. En 2005 dio el salto a la Fórmula 3 Euroseries con el equipo ASL Muke Motorsport, siendo quinto con 74 puntos y considerándose como el rookie del año. Aquel año no logró ganar ninguna victoria, pero es que tuvo mala suerte. ¿Por qué tuvo mala suerte? Porque se encontró en aquella Fórmula 3 Euroseries a un tal, no sé si os sonará, Lewis Hamilton, que ganó 15 de las 19 victorias. Entonces fue bastante complicado ganar en aquella ocasión. De vuelta, Sebastian Vettel, pese a no ganar ninguna carrera, pudo probar en ese mismo año su primer Fórmula 1, el 27 de septiembre, probando un Williams, el Williams FW27. Otras cosas que hizo en el año 2005 también fue competir en la Fórmula 3 española, corriendo una carrera en Albacete. Un dato que probablemente no conoceríais si no sabíais mucho de la trayectoria de Sebastian Vettel. Pasamos ya al año 2006 y Sebastian Vettel fue subcampeón de esas Fórmula 3 Euroseries. Ese mismo año también debutó en las World Series by Renault en Misano, ganando aquella carrera en la primera carrera que compitió. También compitió en esa misma categoría en las World Series by Renault en el circuito de Spa, y en aquella ocasión, en aquella carrera, tuvo una fractura en su dedo, pues por un accidente que sufrió en aquella carrera, y de ahí viene esa celebración mítica, esa celebración que tiene Sebastian Vettel con el dedo, tan mítica que hemos visto miles de veces cuando ganaba, cuando conseguía una pole, pues viene de aquella fractura que tuvo en el dedo en aquella ocasión. Lo tuvo en el Gran Premio en el circuito de Spa, en aquel circuito que se disputó aquella carrera, y la semana siguiente viajó para competir en Zandvoort, y además logró acabar en tercera posición aquella carrera en Zandvoort, lo cual demostró su valía y además dejó impresionante
lesionados a muchísima gente, entre ellos Frederic Vasseur, que es actualmente el jefe del equipo Alfa Romeo en la Fórmula 1. Ya en el año 2006 estábamos hablando mucho de ese año porque tuvo bastante actividad, pero lo más importante que tuvo en aquel año fue convertirse en el piloto reserva de BMW Sauber a partir del Gran Premio de Turquía. Llegó a competir en varios test de entrenamientos libres. En aquellos test de entrenamientos libres le dejaron competir y sorprendió también bastante, subiéndose en el Fórmula 1, y ya le nombraron para el año siguiente, para 2007, como el tercer piloto de la escudería BMW Sauber. Sin embargo, la temporada 2007 la comenzó disputando las World Series by Renault, donde ganó ya de por sí en su primera carrera en Nürburgring. Estaba liderando la categoría cuando tuvo que retirarse de aquella categoría para subir a un Fórmula 1, porque le dieron la oportunidad de subir a un Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos, sustituyendo a Robert Kubica tras su terrible accidente que sufrió en Canadá en ese mismo año. En su debut, Vettel clasificó séptimo y acabó octavo, siendo así el piloto más joven de la historia en puntuar en Fórmula 1 y dando comienzo así a los primeros récords de precocidad que seguiría batiendo, como ahora iremos contando varios récords que tiene el piloto alemán. Pasamos al año 2007, seguimos en ese mismo año, pero cambiamos de equipo. Pese a ser el tercer piloto de BMW Sauber y haber llegado a disputar el Gran Premio de los Estados Unidos, el 31 de julio el equipo alemán le permitió unirse a Toro Rosso para disputar el Gran Premio de Hungría en adelante. Disputó todo lo que quedó de aquella temporada 2007 con Toro Rosso, permitiéndoselo por parte de BMW Sauber. Además, antes de que comenzara ya de por sí aquel Gran Premio de Hungría el 31 de julio, ya se confirmó que Sebastián Vettel sería el piloto titular para el equipo Toro Rosso en el año 2008, un año muy importante, como ahora iremos viendo. En 2007, Vettel cosechó un cuarto puesto en el Gran Premio de China en la penúltima cita de aquella temporada, lo cual fue su mejor resultado de la temporada y su mejor resultado hasta aquel momento en la Fórmula 1. Era un cuarto puesto a las puertas del podio. En la temporada 2008, como estamos comentando, repitió con el equipo Toro Rosso, volvió al equipo italiano, al equipo de la mano de las bebidas energéticas, aunque tuvo un duro comienzo sin poder puntuar por problemas de fiabilidad en las 4 primeras carreras. Las 4 primeras carreras Sebastián Vettel no logró puntuar ni una sola ocasión. No fue culpa suya, fueron problemas de fiabilidad, y en la cuarta sí que sufrió un accidente, pero tampoco fueron culpa suya. Sin embargo, lo más resaltable de aquella temporada fue la espectacular pole bajo la lluvia que logró en el Gran Premio de Italia, siendo así su primera pole de su carrera, y al día siguiente en el Gran Premio de Italia, bajo la lluvia, saliendo detrás del safety car, logró su primera victoria. La primera victoria que logró el equipo Toro Rosso y la primera victoria que lograba Sebastián Vettel en la Fórmula 1 llegó en Italia bajo la lluvia, sorprendiendo a todo el mundo, y con esa victoria se consagró como el piloto más joven en lograr una victoria, también en lograr una pole y un podio, superando en estos récords a Fernando Alonso, aunque en el récord de podio y en el récord de victoria de precocidad actualmente le ha superado también Max Verstappen. A lo largo de esta temporada se anunció además su subida al equipo Red Bull para la próxima temporada tras la retirada de David Coulthard, así que en el año 2009 comenzamos ya estando en Red Bull, donde le verían triunfar, y ya pues en 2009 comenzó su andadura, como estamos comentando, en Red Bull, y en la que sería probablemente su temporada de despegue. Consiguió acabar en el subcampeonato, consiguió acabar en segunda posición, tan solo por detrás de Jenson Button. Aquel Brown GP en el año 2009, sobre todo al principio de la temporada, fue imbatible y no pudo luego recuperar terreno después, cuando ya más o menos fueron pillando al equipo Brown GP, aunque hay muchos expertos que consideran que si esa temporada hubiera durado 1, 2 o 3 carreras más, Sebastián Vettel posiblemente podría haber acabado ganando aquel campeonato, en el cual quedó segunda posición en su primera oportunidad que tuvo en realidad de acabar peleando. Sin embargo, si 2009 fue su año de despegue, si 2009 fue el año donde ya se empezó a lucir, el año 2010 fue el año en el que llegó a la cima. El año 2010 Sebastián Vettel logró ganar el campeonato, consagrándose además como el piloto más joven en conseguir un campeonato de un título de Fórmula 1 con 23 años y 154 días, y eso que el piloto alemán no llegó a liderar ni siquiera en una ocasión en toda la temporada el campeonato hasta la última carrera. Hasta que no fue campeón no estuvo nunca liderando, consagrándose así como el tercer piloto en toda la historia que conseguía este hecho. O sea, fue en aquella temporada el piloto más joven en ganar un mundial, y además el tercer piloto en toda la historia quien conseguía ganar el mundial después de no haber liderado ni siquiera una sola jornada el mundial. Conseguía superar, además, siendo el piloto más joven en ganar el mundial, a Lewis Hamilton, quien tenía ese récord. Y es un récord actualmente muy complicado de superar porque, pues por ejemplo, Max Verstappen, que tiene récord de precocidad en una victoria, tampoco ha estado cerca de conseguir superarlo. Así que es muy complicado que lleguemos a ver a otro piloto
piloto superando a Sebastian Vettel, quizá lo llegamos a ver en un futuro, pero en un futuro cercano no lo vamos a ver. 2010 estábamos diciendo que fue una época idílica, 2010 fue donde consiguió ganar su primer mundial y en 2011 logró ganar además 11 de las 19 victorias para ganar su segundo mundial consecutivo. Una temporada de absoluto dominio, aunque no ha sido su temporada más dominante sin ninguna duda, pero ya obviamente 11 de las 19 victorias pues logró consagrarse como campeón del mundo sin mayor dificultad. 2012 volvió a tener algo de dificultad, en 2012 tan solo logró 5 victorias, pasábamos de las 11 a las 5, pero porque fue un año mucho más disputado, sobre todo además con la rivalidad que tuvo con Fernando Alonso, llegando a la última carrera de la temporada con opciones ambos de conseguir el mundial, y además Sebastian Vettel tuvo en aquel Gran Premio de Brasil 2012 una difícil carrera porque además en la primera vuelta le golpearon, estuvo trompeado, tuvo que entrar a boxes y estaba en última posición. Sin embargo, logró hacer un Gran Premio espectacular, recuperándose hasta la sexta posición para consagrarse por tercera vez consecutiva como campeón del mundo. De esa manera, además, superaba, por ejemplo, Fernando Alonso en títulos mundiales. Y 2013, ese sí que sí, fue el año más de dominio de Sebastian Vettel en la Fórmula 1. Un año donde logró ganar 13 de las 19 victorias, 2 victorias más que lo que hablábamos en 2011, pero ya no además lograr ganar 13 victorias, sino que el récord más espectacular que tiene en aquel año, el récord más espectacular que tiene en el año 2013, es que logró ganar 9 victorias consecutivas sin perder ni una sola en todo ese tramo. Desde el Gran Premio de Bélgica hasta la última carrera de la temporada las ganó absolutamente todas. Es un récord que tiene Sebastian Vettel, ganar 9 victorias consecutivas, es un récord muy difícil de superar, no hemos estado cerca, pudo haberlo logrado superar o igualado, mejor dicho, Michael Schumacher en años anteriores, pero después de Sebastian Vettel nadie ha estado cerca de conseguirlo, ni siquiera Lewis Hamilton, ni siquiera nadie en toda la categoría. Ese récord de 9 victorias consecutivas es muy complicado de superar, ganó desde el Gran Premio de Bélgica hasta la última cita del calendario. Fue espectacular y de esa manera logró ganar su cuarto título mundial y el cual sería probablemente el último, porque no es muy improbable que veamos a Sebastian Vettel ganando otro título mundial, aunque no fue la última vez que estuvo peleando. En el año 2014 dio comienzo a la era híbrida y todos sabemos lo que fue la era híbrida. Dominio total de Mercedes. Mercedes ha ganado en la era híbrida 8 de los 8 títulos de constructores, ha ganado en la era híbrida 7 de los 8 títulos de mundiales de pilotos y pues no han tenido rival. Y los primeros años fue un dominio aplastante. Y 2014 además para Red Bull no fue un año fácil. En Red Bull cambiaron su dupla de pilotos, le pusieron a Daniel Ricciardo además como compañero y Daniel Ricciardo no pudo despedirse de la mejor manera de Red Bull porque además acabó con tan solo consiguiendo 3 podios y además esos 3 podios fueron en tercera posición como los mejores resultados de toda la temporada. ¿Por qué digo que no fue la mejor manera de despedirse? Porque en 2015 Sebastian Vettel cumplió el sueño que tenía desde niño y se marchó al equipo Ferrari. Por fin podía conducir en el equipo donde había soñado toda su vida y allí en el año 2015 aún así tampoco pudo disfrutar tanto porque el año 2015 siguió siendo un año de dominio bastante grande. Sebastian Vettel aún así logró ganar la segunda carrera de la victoria, en aquella ocasión en Malasia. Tuvimos aquella mítica, obviamente, radio que tuvimos de Sebastian Vettel después de ganar la carrera gritando grande ragazzi, forza Ferrari. Todos sabréis eso, si no sabéis ese momento, id a buscarlo porque es muy bonito, se le ve muy feliz a Sebastian Vettel por estar en Ferrari, por estar ganando, pero no tuvo posibilidades de ganar. Sebastian Vettel acabó tercero en el Mundial, detrás de los dos Mercedes, detrás de Hamilton y detrás de Nico Rosberg, y con una ventaja respecto al cuarto posicionado que era su compañero de equipo Kimi Räikkönen de 128 puntos, pero no estuvo cerca de poderle esperar el Mundial a los equipos de Ferrari. 2016 fue un año extremadamente complicado, su segundo año en Ferrari, porque además ya no es que no fueran capaces de alcanzar a Mercedes, ya no es que además ese año de Mercedes fue espectacular, teniendo además una batalla que tuvimos en Mercedes entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton, acabando con Nico Rosberg ganando el Mundial, ya no es ni siquiera solo eso, es que además pues se vieron superados Ferrari por Red Bull. Ferrari acabó tercero en el Mundial de Constructores perdiendo casi 100 puntos de ventaja con Red Bull y Sebastian Vettel acabó en cuarta posición por detrás de Daniel Ricciardo y sigue consiguiendo superar a Max Verstappen, pero un Max Verstappen que llegó más tarde a Red Bull porque le cambiaron en el Gran Premio de España. Si no, podría haber sido superado probablemente por el piloto neerlandés. Así que fue un año extremadamente complicado para Sebastian Vettel y extremadamente complicado para Ferrari. Aunque si 2016 fue un año extremadamente complicado, 2017 empezaron un poquito a ver la luz y pudo ser el primer año en el que Sebastian Vettel se planteó seriamente si podía haber ganado un mundial con Ferrari. No llegó
llegó a estar cerca, sí que estuvo cerca otro año ahora en el cual ahora comentaremos, pero 2017 dio un pasito adelante, logró su primer subcampeonato con Ferrari, quedando por delante del recién llegado Valtteri Bottas y superando una vez más a su compañero de equipo, a Kimi Räikkönen, por más de 100 puntos. Comenzó muy bien la temporada, ganando 3 de las 6 primeras carreras, pero a partir de ahí ya no pudo Ferrari disputar el Mundial prácticamente, y tan solo Sebastián Vettel se acabó quedando con 5 victorias en toda la temporada, siendo incapaz de pelear con Lewis Hamilton, pero sí que pudiendo mantenerse subcampeonato. Y si hablábamos de que 2017 fue la primera vez que se pudo llegar a plantear ganar el Mundial con Ferrari, 2018 fue la vez que de verdad estuvo peleando el Mundial, y fue la vez probablemente que se le quedara esa espinita al piloto alemán de no haber ganado aquel Mundial. ¿Por qué? Porque Sebastián Vettel llegó liderando el Mundial a la mitad del campeonato, llegó liderando el Mundial al parón veraniego y se planteaba con serias opciones para poder haber ganado el Mundial. Sin embargo, aquel fatídico Gran Premio de Alemania 2018, donde se golpeó, donde tuvo que retirarse y donde a partir de ese momento Sebastián Vettel nunca llegó a ser, ni incluso después de esa temporada, nunca volvió a ser el mismo. Sí que le hemos llegado a ver brillar en varias ocasiones, sí que sigue siendo el mismo piloto, pero en niveles de constancia nunca ha llegado a ser, y acabó perdiendo aquel Mundial y pues no pudo acabar peleando, volvió a ser un subcampeonato con Ferrari aquel año. Y ya pues 2018 no fue el año que pudo ganar el Mundial, fue el año donde además pudimos ver una especie de debacle en Sebastián Vettel, y 2019 pues no fue a mejor. Sebastián Vettel acabó quinto en el Mundial, siendo superado por su compañero de equipo, también fueron superados por Max Verstappen, aunque Ferrari pudo acabar en segunda posición en el Mundial de Constructores. Sebastián Vettel se vio superado por su recién llegado compañero de equipo, aunque fue por tan solo 14 puntos, y Sebastián Vettel tan solo pudo lograr una victoria, donde fue su última victoria en Fórmula 1 hasta la fecha, y probablemente será su última victoria en Fórmula 1, que fue aquel Gran Premio de Singapur 2019. La única victoria que consiguió en aquella temporada. Pudo haber ganado el Gran Premio de Canadá, pero todos recordamos lo que pasó en el Gran Premio de Canadá, una sanción post carrera, porque sí que llegó a acabar la carrera en primera posición, pero una sanción le hizo acabar en esa segunda posición, y aquella instantánea mítica de Sebastián Vettel cambiando los resultados, cambiando el panel de primero y de segundo. Pero más allá de eso, eso fue lo mejor que pudo hacer en 2019. Y 2019 fue un año que ya fue a peor, y 2020, el año de la pandemia, fue un desastre. No fue un desastre por él, porque sí que fue superado por su compañero de equipo, sí que no rindió de la mejor manera, pero aún así es que Ferrari acabó sexto en el Mundial de Constructores. El año de 2020 de Ferrari es para olvidarlo de los libros de historia, y por supuesto el de sus dos pilotos tampoco pudo ser nada espectacular. En 2020 Sebastián Vettel, pues lo mejor que pudo hacer fue un podio en el Gran Premio de Turquía, demostrando lo buen piloto que es, porque eran unas condiciones muy adversas, pero fue lo único que pudo conseguir. Fue aquel tercer puesto en el circuito de Turquía, pero ya está, no pudo hacer nada más, y como estoy comentando, Sebastián Vettel acabó en 13ª posición. Además, comenzó la temporada 2020, aquel año de pandemia, sabiendo ya que le habían comunicado desde Maranello que no iba a continuar, que no le iban a renovar, y que se tenía que buscar su vida fuera de Maranello. Su vida que sí que se la encontró, y encontró equipo, y se fue de la mano de Lance Stroll, de Lawrence Stroll, al equipo Aston Martin, el recién llegado Aston Martin, que antes era Racing Point, que prometía bastante, porque además en el año 2020 Racing Point fue el tercer mejor monoplaza, no acabaron terceros en el Mundial, pero lo fueron, porque sí que lo llegaron a ser, pero por mala suerte acabaron cuartos en el Mundial. Pero 2021 fue una debacle del equipo Aston Martin, fue un desastre, y tan solo Aston Martin pudo acabar en sexta posición en el Mundial de Constructores. Sebastián Vettel lo mejor que pudo hacer con el equipo británico fue acabar en 2 podios en el Gran Premio de Azerbaiyán, una remontada muy buena desde la 11ª posición, y acabar en el podio en el Gran Premio de Hungría, aunque en el Gran Premio de Hungría le descalificaron post carrera debido a un problema que hubo en el tanque de combustible. Pero eso fue lo mejor que pudo hacer en el año 2021, en un año que parecía muy ilusionante, porque Aston Martin pintaba muy bien, pero no fue a más. Y el año 2022, el año en el que estamos actualmente, el año del cambio de reglamento, Sebastián Vettel y Aston Martin, pues Aston Martin empezó súper mal. Aston Martin se la jugó con un diseño diferente, pero no acertaron. Sebastián Vettel pues no pudo rendir en las primeras carreras. Además, Sebastián Vettel comenzó el año teniendo COVID, perdiéndose las 2 primeras carreras, y además, pues como estoy comentando, Aston Martin no comenzó nada bien, comenzó siendo el último equipo, fue el peor equipo en las primeras carreras, fue el último equipo en puntuar de toda la parrilla. Sí que lo consiguieron medio arreglar con las mejoras, y ahora mismo están en 9ª posición en el
mundial de constructores y peleando, dependiendo del circuito, sí que pelean por el octavo, por el séptimo, por el sexto puesto más o menos de equipos, pero no están pudiendo hacer más allá. Y lo mejor que ha podido hacer Sebastian Vettel es un sexto puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Es lo mejor que ha podido hacer en el año 2022 y veremos en las carreras restantes que quedan para que se acabe retirando. Esto ha sido toda la carrera de Sebastian Vettel. Esta ha sido la carrera de Sebastian Vettel en la Fórmula 1, un tetracampeón del mundo, 4 veces campeón del mundo. Sebastian Vettel, para que recordemos lo que ha sido más en números y más detalladamente su carrera deportiva, tiene 4 títulos mundiales, 3 subcampeonatos, 53 victorias, que se dice pronto, 122 podios, es uno de los pilotos con más podios, también con más victorias, y ahora veremos también con más poles. Además también es uno de los pilotos con más victorias en Ferrari de la historia, tiene 57 poles, tiene 38 vueltas rápidas en carrera. Esos son datos en Fórmula 1. Fuera de la Fórmula 1 también fue el ganador de la Fórmula BMW en 2003, ganador del Europeo de Karting Junior en el año 2001 y campeón de Alemania Junior de Karts 2001. Por supuesto, historia de la Fórmula 1, un piloto que es historia, un piloto que ha ganado 4 títulos mundiales, que se dice pronto, y alguien que siempre será recordado en los libros de historia de la Fórmula 1. Este ha sido Sebastian Vettel. Dejad en los comentarios vuestras impresiones acerca del piloto alemán, qué opináis acerca de él, qué opináis acerca de este retiro, por ejemplo, que se marcha ahora de la Fórmula 1. ¿Os ha gustado la carrera del piloto alemán? ¿Creéis que podríamos llegar a verlo otra vez en la Fórmula 1? Porque algunos pilotos se van y luego acaban regresando, como hemos visto Fernando Alonso, o como uno de sus ídolos que fue Michael Schumacher, así que veremos qué es lo que acaba pasando con Sebastian Vettel. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.